de una vez, ¿no? Porque yo puedo encontrar en internet otro número y ese no hay para comprar acá. Entonces no lo voy a poder usar, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo voy a encontrar. Entonces, la primera condición es que sea un integrado, que sea un amplificador de sonido, un circuito integrado amplificador de sonido. Y la otra, que ese amplificador de sonido integrado haya en la charca. Básicamente esas son las dos condiciones. Y quizá una tercera que no sea de muy alta, que no sea de alta potencia, no que sea sino de baja potencia, ¿sí? Eso es para que puedan implementar sin necesidad de una fuente de alimentación de gran poder, aunque hay fuentes de alimentación grandes ahí en el laboratorio, pero para hacer en la casa, quizá tienen solo una pila o tienen un adaptadorcito de algún dispositivo. Entonces, en esa circunstancia es mejor hacer uno de baja potencia, que lo que queremos es ver las señales de audio, cómo se amplifican y no a que sean potentes, digamos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, a ver, ¿quién más? Entonces ya el grupo de Rivero ya tiene prácticamente entonces la idea. ¿Hay algún otro grupo? Inge, buen día. Buen día. Nosotros encontramos el TA7222AP. Ya. ¿Y hay para comprar? Sí, Inge, hay. No, bueno, pueden hacer con ese, entonces está bien. Perfecto. Qué bien, entonces. Y esa es la otra idea, que cada grupo encuentre otro integrado, ¿no? Yo les dije eso en la clase anterior, que yo no les iba a dar el integrado con el que trabajen, ¿no? Que ustedes busquen en internet, porque otra de nuestras tareas es esa también, ¿no? Buscar en internet, encontrar lo que estamos buscando, verificar la información, ¿sí? Verifiquen siempre la información, si alguien implementó algún amplificador con ese chip, si le funcionó bien, tuvo algún problema. Entonces eso es un poco para validar la información que hay, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? O perdón, otro grupo. Bueno, parece que no hay más, pero no se olviden, ya mañana definimos quiénes van el miércoles y quiénes van el jueves. Hablo de los grupos. Bueno, muy bien, ahora entremos entonces a lo que viene a ser el último tema, que está referido a los amplificadores operacionales. A ver, ¿alguien vio algún amplificador operacional? ¿Hicieron alguna actividad con estos dispositivos? ¿Pueden decirme qué es? ¿Han escuchado o no? ¿No escucharon de los amplificadores operacionales? La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es un amplificador operacional? A ver, ¿quién puede decir? Inge, creo que era un circuito integrado que Ya. amplificaba voltaje. A ver, entonces vamos por esa línea, ¿sí? Sí, es un circuito integrado. ¿Qué más? A ver, ¿alguien sabe algo más? ¿Han hecho
aplicación, algún circuito con este dispositivo? Nada. Entonces, para entrar en lo que es un amplificador operacional, debemos entender primero el tema este, que ya lo sabemos, ¿no? Es un amplificador, entonces, ¿no? Lo que hace es, podemos decir, eleva el voltaje, la corriente o la potencia también que entra en el dispositivo sacando, en este caso, ¿no?, una señal, sea de voltaje corriente o potencia de mayor nivel. Sí, básicamente la idea de lo que es un amplificador, ¿no? Y aquí ya podemos poner en general así, sí, que está amplificando ya sea un voltaje, una corriente o en sí la potencia, ¿no? Entonces saben ustedes que si ya amplifica la corriente y amplifica el voltaje, podemos decir que va a amplificar también la potencia. Es otra forma nada más de decir, porque la potencia es V por I. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ya si trabajamos con voltaje, trabajamos con corriente, podemos implícitamente o ya estaríamos trabajando con potencia, porque la potencia es V por I. ¿De acuerdo? Por eso ponemos esto de esa manera. Eso va por la parte de amplificador. Ahora, ¿qué puede venir por la parte de operacionales? A ver qué se les ocurre. ¿Por qué será amplificador operacional? Si hablamos en singular. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, el término operacional vino para darle apellido a este amplificador porque con estos dispositivos, ¿sí?, en primera instancia se pueden hacer operaciones matemáticas en general, ¿no? Se pueden hacer prácticamente todas las operaciones matemáticas habidas y por haber con los amplificadores operacionales. ¿De dónde viene este concepto? De la idea que tuvieron para hacer las computadoras analógicas, ¿sí? De ahí viene toda esa idea. ¿Por qué? Porque en un momento de la evolución de la electrónica, de la computación, las computadoras digitales, que son las que ahora las tenemos en mayor cantidad, digamos, con más aplicaciones, con más usos, con más potencia computacional también, en determinado momento eran muy ineficientes, ¿sí?, o no podían resolver, pongamos así, para que quede concreto, ¿no?, computadoras
digitales, que son las que conocemos, ¿no? No podían resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. Aquí pongamos esto entre paréntesis en tiempo real. Entonces querían hacer, por ejemplo, simulaciones, ¿sí? De algún proceso, y ese proceso tenía que estar realizado en tiempo real. Entonces el tiempo de cómputo que le tardaba a una computadora digital, porque no tenía la capacidad suficiente, era bastante largo, y el proceso que estaban analizando podía ser más rápido y los datos que obtendrían no tendrían ningún sentido en esa circunstancia. Entonces de ahí que no se podía usar una computadora digital para tales situaciones. Incluso ahora, por más potente que sea el proceso de cómputo de una computadora digital, siempre va a haber un retraso, ¿no? O sea, pensemos que tenemos nosotros un proceso, sí, que vamos a analizar, que está dado en esta caja, en la PC, ¿sí? Estamos analizando cualquier variable, que aquí entre una variable, ¿sí? O si quieren también muchas variables pueden entrar acá, con las que estamos trabajando, estamos analizando, tienen que hacerse la conversión, digamos, analógica a digital. Ahí ya va a haber le llamamos aquí, ya va a haber en ese proceso, un delay, ¿no? Un retraso. Luego, aquí mismo dentro del computador, porque tiene que ejecutarse en el computador, se ejecutan las instrucciones para llevar a cabo las tareas, va a haber otro delay, ¿no? Entonces, prácticamente en el caso actual, digamos, ese tipo de retrasos, el retraso total aquí está por el orden de los nanosegundos, ¿no? Entonces es un tiempo muy pequeño, pero sí todavía hay un retraso. Entonces aquí la variable que sale con un retraso debido al procesamiento que se está ejecutando, ¿no? Entonces va a salir un poco retrasado, con poco tiempo, pero sí va a haber un retraso. Imagínense que el retraso sea de segundos, de milisegundos. Ya en determinado proceso la respuesta que obtengamos no tiene sentido porque la entrada ya pudo haber variado, ¿no? Y ya el resultado no va a tener ninguna validez porque ya varió la entrada, y la salida recién va a estar dándonos un resultado, pero ya la entrada varió varias veces antes de que salga ese resultado. Entonces de ahí es que empezaron las investigaciones, digamos, y se generaron las computadoras analógicas y prácticamente el nacimiento de los amplificadores operacionales con tal fin. Entonces, por eso son amplificadores operacionales, porque amplifican señales, ya sean potencia, corriente, voltaje, y básicamente sí tienen la capacidad, digamos, de juntándolos de determinada manera de hacer operaciones matemáticas, ¿no? Estaríamos hablando de todo esto, ¿no? De hacer operaciones matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces esa es la definición que podemos decir que es eso, un operacional, un amplificador operacional. Es un amplificador, sí, básicamente un amplificador electrónico que está más dedicado al campo de las operaciones matemáticas, ¿no? Eso es. Que después se lo puede usar incluso como amplificador de sonido, sí, pero no es su principal función, ¿no? Entonces siempre va a estar en el rango de las operaciones matemáticas, donde hayan procesos que estén involucrados en esos procesos, que estén involucradas las operaciones matemáticas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver.
¿No hay pregunta? Muy bien. Sigamos entonces. Si no hay preguntas, ya les copié el link en el chat, el link de la pantalla. Entonces, el diagrama de bloques del dispositivo este, vamos a ver si tenemos acá ese shape. Tengo este shape, pero creo que no puedo. Debería poder. Creo que es un triángulo de esta naturaleza, pero no lo puedo rotar. Bueno, por tanto, este no lo podemos usar. Entonces vamos a tener nomás que hacer a mano alzada un... Bueno, el amplificador operacional lo representamos con este símbolo, un triángulo, ¿sí? En este triángulo tenemos una entrada que le llamamos inversora, ¿sí? Y tenemos otra entrada que le llamamos no inversora, ¿sí? En muchos casos aquí está como B menos, ¿sí? Y por este otro lado está la B, la entrada B más. ¿De acuerdo? Lógicamente, también tiene una salida que generalmente la denotamos como B0, ¿sí? O en realidad sería B out. Además, este dispositivo para que trabaje, que le llamamos AO, amplificador operacional, para que trabaje este dispositivo obligatoriamente debe tener en este caso vamos a hacer así, una BCC, que esta BCC en realidad es, aquí vamos a poner más BCC, y por este otro lado para que se alimente, porque se puede trabajar con alimentación simétrica, ¿sí? Eso se dice así, que vamos a tener aquí una menos BCC. Entonces este es el símbolo del amplificador operacional. ¿De acuerdo? Aquí la primera operación que podemos ver, ¿sí? Que se puede realizar en este dispositivo directamente trabajándolo así. Se dice que también se está trabajando como lazo abierto. ¿Sí? La primera operación es, llamémosla operación comparación. ¿Sí? ¿Con qué podemos nosotros hacer una comparación? ¿O cómo matemáticamente expresamos una comparación? Mejor dicho así, ¿cómo nosotros expresamos una comparación? Matemáticamente. ¿Sí? Esta es la operación. ¿Sí? Pongamos así.
Es la operación, ¿sí? Y este dispositivo, ¿qué será? Si trabajamos de esta forma, haciendo la operación comparación, este será un comparador, ¿sí? Un poco para usar la terminología adecuada. Entonces, la operación comparación la hacemos con un comparador. Pero matemáticamente, ¿cómo hacemos una comparación? Matemáticamente. ¿O de qué manera se hace matemáticamente una comparación? Con la resta. Ya, a ver, ¿qué otra idea? Dice con la resta que se puede hacer una comparación. ¿Cómo haría con la resta? A ver, vayamos por indagando por ese camino. ¿Cómo hacemos la comparación con él? Aquí dice Rivero, Valeria, la igualdad, ¿sí? Esa es una operación de comparación, ¿no? La igualdad. Entonces estamos hablando con esa posibilidad, ¿sí? Entonces estaríamos, por ejemplo, para hacer la comparación, decimos A es igual a B. Estamos haciendo una comparación. Podemos comparar. Vamos a tener estamos preguntando, podemos preguntar A igual a B. ¿De qué otra manera también se puede hacer la comparación? Sería A mayor que B, ¿no? También podemos hacer A menor o igual que B, que sería el caso contrario a A mayor que B. Sí, se pueden jugar de esa manera, de varias formas, ¿no? Vía igualdad, vía mayor que B, vía menor que B. ¿Y dónde es que nosotros podemos hacer esto? ¿Sí? ¿De qué manera podemos, además, hacer la operación y saber que esto se está cumpliendo o se está cumpliendo esto? En el caso del operacional con variables físicas, ¿no? Aquí podemos poner un voltaje, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a poner yo, bueno, vamos a empezar primero con 5 voltios, por ejemplo, acá pongo, ¿no? ¿Sí? Y aquí puedo poner, pongamos esto acá, a ver esto, ¿sí? Seis voltios, ¿sí? Dos valores distintos. Ahora, si quieren, llamémosle a esto A y a esto B. ¿Ya? ¿Cuál será la idea entonces acá? Que al obtener aquí alguna respuesta, yo pueda verificar si esto se está cumpliendo o se está cumpliendo esto. Entonces ahí está la idea de la comparación. En este caso, si comparamos esto, por ejemplo, aquí diríamos, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es A con respecto a B? ¿Quién es mayor, en otras palabras? A menor que B. A menor que B, ¿no? Podemos pensar que A es menor que B, o al revés, B mayor que A, cuando se da que por la entrada positiva el valor es mayor que por la entrada negativa, ¿sí?
esto directamente la salida esta de acá, ¿sí? Esta salida se va a más BCC. Estamos así entonces. Se va a más BCC la salida. Entonces, este más BCC se da cuando en este caso, pongámoslo en este orden, esto como idea de comparación nada más, sino bajo esta lógica, cuando B es mayor que A en este caso, o mejor si quieren, le ponen acá directamente. Esto es cuando B más, ¿sí?, es mayor que ya en el caso real, ¿no?, que B menos. Entonces ya de esta manera podemos saber qué pasó. Si yo tengo esta salida así en más, entonces aquí mejor pongamos esto completo en una coordenada. Este es el 0. Cuando me pasa esto a mí así, que este es BCC más o más BCC, cuando la salida es así, aquí quiere decir que la entrada aquí es mayor que esta de acá. Por lo tanto, estoy reflejando que B es mayor que A. Yo, ¿cómo sé que B es mayor que A? No importa el tamaño de ese mayor, puede ser muy chiquitito, ¿sí? Pero ya basta que sea mayor, entonces aquí la salida me da de esta manera. Y si el caso fuera contrario, ¿sí? Si el caso fuera contrario, si el caso fuera contrario, esto sería ya menos BCC. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es al revés, esto cambia, ¿sí? En este caso podemos poner acá pongamos así, en este caso ahora hasta que sea 6 voltios. Y este que sea 5 voltios. Entonces, para este caso ya, ¿sí?, está valiendo esto. La salida va a ser de esta naturaleza, no va a ir al revés. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, con este dispositivo configurado de esta manera, se puede saber quién es mayor, si la entrada, en este caso, menos B, o la entrada más B, o al revés, ¿no? De esa manera ya sabemos, aquí nos está dando la respuesta. Esa es la lógica o la idea de la comparación, la lógica del trabajo de este dispositivo, ¿sí? Entonces podemos decir que es la primera operación que se puede hacer, la de comparar o la de ver si dos números son iguales o si uno es mayor que el otro o al revés, que el otro es mayor que el otro. Entonces ahí es donde empieza la potencia, digamos, de este dispositivo. Preguntas, a ver. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, veamos algunas características del dispositivo. Aquí con esto ya estamos reforzando que por qué es operacional, por qué hace operaciones, vamos a decir, usando la vía de la amplificación. Y ahora veamos cómo funciona este dispositivo.
o antes que cómo funciona, cuáles son sus características, ¿sí? Entonces, igual tenemos la misma simbología, el mismo dispositivo. Aquí le podemos llamar la entrada menos y la entrada más nada más. Sin este. Y esta es la salida de 0. Y siempre aquí va a tener su alimentación más BCC. Que en muchos casos no se dibuja ya esta alimentación, porque se supone que va a tener. Y en otros casos también lo que se pone aquí es al revés. Estoy haciendo al revés. Lo que se pone aquí es el menos y aquí el más. Aquí también se habla de que esta es la entrada inversora y esta es la entrada no inversora. Y esta es la salida. Entonces aquí tenemos dos entradas, una salida y la alimentación. Básicamente esos son los 5 pines que tiene este dispositivo. ¿Sí? 2 de alimentación. Bueno, tendría que tener un tercero, ¿no? Aquí saben que tiene que ver si es un tercero, que va a ser el común, ¿no? Porque va a tener que la salida está referida a este común, las entradas a este común y lógicamente las fuentes también a este común. Va a tener que tener este común también el chip. Que por simplicidad del dibujo en unos diagramas de esta naturaleza no lo dibuja. Ahora estábamos hablando de las características. ¿Cuáles son las características básicas de este amplificador operacional? Características del amplificador operacional. Vamos a hablar de una de las principales, ¿sí? Al ser un amplificador, ¿sí? Entonces una de las principales características es que la ganancia de voltaje, ¿sí? Que en este caso va a ser la relación entre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, pongámoslo así en genérico, ¿sí? Este valor en estos amplificadores siempre va a tender a infinito, ¿sí? Pensando que aquí hay pongámoslo así, no importa el rango, aquí ya solamente va a ser la fase que cambiará en algún momento. Si aquí tengo una entrada más menos BI, entonces considerando esta salida B0, la ganancia es de este tipo. Infinita, siempre el infinito para nosotros quiere decir grande nada más, ¿no? No hay otra connotación. Por otro lado, si aquí tenemos nosotros la entrada de una corriente I sub I, y lógicamente aquí habrá la salida de una corriente I sub 0, la ganancia de corriente, que en este caso se va a denotar como I sub 0 sobre I sub I, ¿cómo será este valor? O sea, son las características ideales del amplificador operacional. También en este caso, este valor tiene que ser muy grande, infinito. ¿De acuerdo? Que es algo parecido a las características de los amplificadores en general. Para este caso es así. ¿Qué más entonces tenemos acá? Otro parámetro básico de este sistema es que aquí, ¿sí? Él presenta una impedancia que se llama impedancia de entrada, ¿sí? Es el valor
si vemos como resistencia nada más, ¿qué resistencia nos presenta la entrada? Y este valor se lo representa por esta relación. ¿Qué es impedancia o qué es resistencia por la ley de Ohm? ¿Se acuerdan, no? V sub I sobre I sub I. Entonces, la relación entre este voltaje y esta corriente, ¿sí? Y en este caso, para este dispositivo, esto también es infinito. O sea, los que fabrican, los que diseñan estos dispositivos, tienen que hacer que el dispositivo diseñado presente una impedancia de esta naturaleza, la impedancia de entrada. Por otro lado, también el otro parámetro importante aquí a señalar es el de la impedancia de salida. Es decir, qué resistencia se ve aquí desde la carga. Esa es la impedancia de salida. Y en este caso la impedancia de salida, también por la definición de la ley de Ohm, va a ser el voltaje de salida sobre la corriente, de... Me voy a salir nomás de acá, pero no sé si se ve. ¿Se ve todavía? Bueno, ¿qué pasó con esto? Creció la imagen, creo, ¿no? Voy a ver si se puede hacer algo acá. Algo pasó con este dispositivo. Para achicar esto, ¿cómo se achica? ¿Alguien sabe? Para poder seguir escribiendo acá. Ah, no, aquí está. Ahí. Acá había estado el zoom. Bueno, entonces aquí este parámetro, sí, por definición, es una característica importante, tiene que tender a cero. ¿De acuerdo? Y podemos hablar de la última característica, pongámosla en color azul, de la potencia, ¿sí? O mejor dicho, de la ganancia de potencia. La ganancia de potencia también en este caso va a ser infinita. ¿Por qué? Porque la ganancia de voltaje es infinito y también la ganancia de corriente es infinita, ¿no? Entonces el producto de infinito por infinito nos va a dar infinito, ¿sí? Generalmente ese valor ni se lo considera muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya está dicho todo eso. Bueno, entonces aquí consideraciones. ¿Por qué decimos que la ganancia de voltaje va a ser infinita? ¿O por qué deseamos ese valor? ¿Cuál es la idea, la lógica de estos dispositivos? Que prácticamente con ningún voltaje de entrada, porque si es cero el voltaje de entrada acá, este valor va a ser infinito. No quiere decir que nos va a devolver un valor de voltaje altísimo. Eso es lo que queremos, en otras palabras, ¿no? Que no entre nada aquí de voltaje y salga voltaje. O para la ganancia de corriente, que no entre nada de corriente, entrada cero prácticamente, y el valor sea infinito, o sea, mucha ganancia de corriente o haya mucha corriente a la salida. Eso es lo que queremos idealmente. Por otro lado, bajo las consideraciones de que no queremos que entre corriente aquí, que no caiga voltaje aquí, necesitamos acá que la impedancia de entrada sea infinita, es decir, que aquí no entre nada, pero aquí salga. Sí, es algo ideal por eso, ¿no? Pero vale la pena ir pensando en esos factores, ¿no? Y por otro lado, para que la impedancia de salida sea cero, ¿qué quiere decir eso? Que este dispositivo no consume nada, ¿sí? Esta impedancia que verían acá, la Z0, ¿sí? Si la ponemos así,
tendría que tender a cero. ¿Qué significa eso? Que aquí no hay esta resistencia, por tanto aquí no hay ningún consumo y toda la energía que puede generar él se iría a la carga. Esa es la lógica, esa es la idea, ¿no? Eso quieren decir estos parámetros, ¿no? Entonces, por eso es un amplificador operacional ideal. Entonces, los que diseñan estos dispositivos están buscando en toda esa circuitería que se cumplan estos valores. Lógicamente que estos valores son ideales, no se alcanzan totalmente, pero la tendencia es que se vaya mejorando la tecnología y vayan logrando estos parámetros. ¿De acuerdo? Preguntas, a ver, algún comentario. ¿No hay preguntas? Bueno, ahí les comparto la otra pantalla. Muy bien, no hay preguntas, no hay comentarios. Bueno, entonces si no hay preguntas, no hay comentarios, pasemos nuevamente a la ronda de preguntas de cómo va su amplificador. Espero que ya hayan avanzado. Y mañana definimos qué grupos van el miércoles y qué grupos van el jueves al laboratorio para presentar su amplificador. Bueno, mejor si ya lo tienen armado. Ármenlo en protoboard nomás. No creo que les dé para que armen en placa. Si arman en protoboard está bien. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios. Otro tema, sí, ya estamos llegando al fin del semestre. Les voy a dar esta semana más, ¿sí? Para que completen las actividades hasta la que se va a liberar hoy. ¿Sí? Ahora hay una actividad. A las 10 se libera la actividad, es una actividad individual. Entonces yo les pido que hasta el domingo, a las 24 horas del domingo, completen todas las actividades, ¿sí? Yo voy a empezar a revisar ya a partir de la otra semana. Ya no van a poder subir más sus actividades y lógicamente eso les va a redundar en una nota menor, ¿no? ¿Sí? Entonces yo les pido que en esta semana completen todo eso, porque he visto que faltan bastantes tareas y tómense este tiempo para hacer hasta el día domingo, ¿sí? Ahí cerramos para no estar luego corriendo, ¿no? Y ya el día de mañana seguimos un poco más con el tema de los operacionales, viendo algunas operaciones, valga la redundancia, que hacen estos dispositivos para que vean cómo se manejan, ¿no? Y la otra semana estaríamos haciendo la práctica del amplificador y ya vemos qué otra actividad hacemos con los operacionales, que ya tienen una actividad para hacer, una actividad teórica con los operacionales. Bueno, entonces, si no hay comentarios, cerremos acá la sesión. ¿O alguna pregunta, a ver, antes de que cerremos? Muy bien, jóvenes, entonces que tengan una excelente mañana y mañana estamos nuevamente en contacto a las 9 de la mañana. ¿Listo? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Chao, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.